Seguimos en minuto 1 y ahora sí, con un debate que le interesa a usted, a su bolsillo. Tengo amigos que están buscando alquiler y recorren en Capital Federal. 4 lucas, 3 lucas 800, 4 y media, 5. Estamos hablando de dos ambientes, de departamentos de 50 metros cuadrados, 40 y algo de descubiertos. Zona cualquiera, digamos. Zona cualquiera, Almagro, Boedo, Barracas. Los valores son verdaderamente astronómicos y es el tema de debate de hoy en minuto 1. En instantes les vamos a mostrar precio por precio, informe oficial del gobierno de la ciudad que da cuenta de un aumento promedio del 30% de los alquileres en el último año y con picos de hasta el 40% en un contexto en el que la inflación superó los salarios el año pasado y cada vez sobra más mes al final del sueldo para mucha gente. Vamos a empezar con el debate y luego los números más duros. Los presentamos. Está Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Está también Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario. Gracias a ambos por venir. Y está aquí también Roberto Arévalo, presidente de la Cámara Inmobiliaria. Gracias a los tres. ¿A qué se debe, Arévalo, este aumento? Buenas noches. Buenas noches. Este aumento del 30% ya venía desde por lo menos hace 2 años, pero ya el año pasado los valores se ajustaban para el próximo periodo entre un 25 y un 30, pero más un 30. O sea que es, pactado, es inflacionario, dice usted. Es pactado entre las partes para poder conservar el valor locativo. Nunca ha dejado de haber razonabilidad porque siempre acompañaron por lo menos a los salarios. ¿Qué dicen? Procuraron acompañar a los salarios. Sí, digamos, nosotros como la ONG, la Unión Argentina de Inquilinos, no manejamos cifras así, no hacemos trabajos de campo, pero realmente a veces se ven esos aumentos o incluso menos. También se tiene que tener en cuenta lo fragmentado que está incluso la ciudad de Buenos Aires y que hay barrios que realmente no, hemos tenido casos que no han llegado a ese 30%. Y sobre todo cuando son relaciones que vienen de hace mucho tiempo y en algunos casos el locador, o sea el propietario, analiza si tiene un buen inquilino, que le digamos, por ejemplo, es la tercera vez que renueva y ahí en algunos casos resigna quizás un porcentaje de aumento para seguir con ese inquilino que le cuida el inmueble, siempre paga término. De confianza, digamos. Exactamente. Así que por eso no hablamos de ese 30% porque nos parece incluso que, como decía antes, la ciudad de Buenos Aires está muy fragmentada y cada barrio tiene su mundo. Lo vas a explicar, ¿no? en un ratito. Sí, Germán es uno de los analistas que más sabe del mercado inmobiliario y la pregunta es por qué, digamos. Es claro que hay oferta y demanda, lo que decía acá el inmobiliario, que es pactado por las dos partes. Ahora, cada vez es una mayor parte del sueldo el alquiler. ¿No empieza eso a tirar como freno a los aumentos? Sí, nuestras estadísticas nos dan un porcentaje un poco menor a este 30% del que se está hablando, del orden del 25-27%. Pero la verdad es que sobre todo los últimos 3-4 meses nosotros vimos que los alquileres un poco como que se desbocaron. Yo creo que el año que viene, cuando se mida el interanual dentro de 6-7 meses, vamos a tener incrementos del orden de los que hablaba el gobierno de la ciudad que van a ser cercanos al 40%. Es una problemática hoy, la verdad que es problemático tanto para la oferta como para la demanda, porque hoy es tan complicado para el inquilino como para el propietario. ¿Por qué? El inquilino obviamente no puede hacer frente en muchos casos a estos incrementos de los alquileres, pero también no nos podemos olvidar que el propietario está obteniendo la renta más baja de la historia, y esto es un problema también, porque esto no genera que se agregue nueva oferta al mercado. Botana hablaba recién de las diferencias que hay en los valores de los alquileres a través de los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es eso, Berco? Contanos. Acá estamos con el planito, mirá. Esto es los barrios de la ciudad. Y ahí tenés los aumentos y los valores promedio de cada uno de los barrios, algunos barrios destacados. El aumento promedio fue del 30%, insisto, esto es una información oficial del gobierno de la ciudad, del Instituto de Estadística porteño. El total de la ciudad aumentó 30% en el último año y no se consigue en promedio un departamento de 50 metros cuadrados, ese es el modelo que se utiliza en este caso para esta medición, no se consigue por menos de 4.583 pesos en promedio en todos los barrios de la ciudad. Eso es lo que vale. Ahora, barrio por barrio, hay algunos en los cuales el incremento fue menor.
El caso de Núñez, por ejemplo, que no lo tenemos destacado aquí, pero donde el incremento fue del 10%. Pero fíjate vos, Palermo, por ejemplo, donde los valores ya venían muy altos, la ciudad da cuenta de un aumento del 26% y dice que un 2 o un 3 ambientes de esta superficie de 50 metros cuadrados no baja de 5.334 pesos por mes. Ahora, en los lugares donde los precios no habían subido tanto, quizás como Almagro, acá lo tenemos, el aumento fue del 37%. Fue muy por encima de la inflación oficial de todo 2014, incluso también de muchas mediciones privadas que hablan del 32-33%. ¿Cuál fue el récord, digamos, en el que estuvo más caro o más cantidad de porcentaje de aumento? Los récords fueron en Belgrano, en Recoleta. 40%. 40%, fíjate los valores. Fíjate los valores por mes. Sí, sí, 5.145 pesos. Claro, alguien que dice, bueno, voy a ir a un lugar más económico. Me voy a Almagro, no baja de eso. Me voy a Valvanera, Sí. casi 4 lucas. Vi baratito Flores, 3.600 Flores, ¿no? 3.600. Sí, pero también son... Baratito, baratito en relación a los otros Claro, números. pero medilo en relación a los precios. Villa Devoto, por ejemplo, aumenta 35% y no baja de 4.329 pesos. Son datos oficiales, no es una consultora. Villa del Parque aumenta 32% y también cotiza por encima de las 4 lucas. Caballito, barrio natal, 36%, 4.312 es el valor mensual promedio del que da cuenta el gobierno de la ciudad. A ver si alguno de los analistas, o a ver si el presidente de la Cámara Inmobiliaria nos puede decir, ¿en algún barrio esto no ocurre? ¿Hay algún barrio que hoy sea lo buscado por los inquilinos? Como decía Botana, efectivamente hay barrios y barrios, hay edificios y edificios, por supuesto departamentos y departamentos. Cuando yo veía, por ejemplo, 5.000 pesos, 50 metros, acá me lo puede corroborar Germán, como profesional de la arquitectura, los edificios nuevos puede ser que anden en 50 metros. Con amenities, con amenities, cochera. Con amenities y todo lo demás. Entonces, eso sí, por supuesto, va a ser buscado por quien puede pagar el alquiler que le piden, ¿no es cierto? Pero no por quien no puede, que tiene un salario entre él, la novia, o entre él y la señora. Ese es un precio muy caro respecto del promedio de lo que Es un precio, evidentemente, de un departamento de 50 metros nuevo, porque No en estándar, general no estándar. Claro, no estándar. Ah, no Entonces, estándar. ahí donde se produce la confusión en la gente. De todas formas... No, lo que me gustaría es, o sea, tampoco podemos sorprendernos tanto. ¿Cuánto aumentaron el último año las obras sociales, los colegios? O sea, la realidad es que los alquileres están aumentando en línea con el resto de los bienes y servicios. Igual lo que pasa en Esta información explotó un poco esta semana, pero venía pasando, como Así dijo es. Roberto hace un rato. Cada renovación de contrato. Claro, ya venían renovando. Los inquilinos los últimos 4 años, te diría, firmaron incrementos de entre el 25 y 30%. Lo que pasa, Germán, vos te tenés una prepaga, no podés pagarla más, hay un hospital público. Vos tenés una escuela privada, no podés pagarla más, tenés la escuela pública. Pero vos tenés la Vos tenés opción, una casa- vos querés vivir en capital, tenés que pagar 5.000 pesos, si no tenés la opción de otras áreas de la ciudad también. O sea, acá estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. Es verdad que hoy no hay tanto diferencial de precio entre el conurbano, la ciudad y mismo el interior del país. Ajá. No hay tanto diferencial de precio, Así pero es, sí es hay cierto. cierto spread entre Sí, la en ciudad eso- y Pero otros perdón, vos lugares. seguís la relación, por ejemplo, cuota-salario de los créditos hipotecarios en los Sí. informes que hacen ustedes. Esta relación alquiler-sueldo promedio, ¿en qué está en términos históricos? No, y pasó un poco algo similar a lo que pasó con la posibilidad de compra. O sea, la posibilidad de compra, hoy necesitas el doble de sueldos que hace 10 años atrás para comprar una vivienda. Pero acá se dan un montón de factores. El Pero factor con fundamental alquileres, no con Con alquileres como... pasa, y con Lo alquileres mismo. pasa algo similar también. O sea, es el doble de peso. Se desfasó la relación alquiler-salario también. De alguna manera con cierta similitud con respecto a lo que pasó con la compra. Pero con compra fue peor por la evaluación. Vos No, querés decir algo, Ricardo. ya que tocaron el tema, digamos, de los inmuebles, las unidades nuevas, lo que ocurre en muchos casos, y eso lo vemos diariamente en la Unión Argentina de Inquilinos, es que alquilan los departamentos con luz de obra, o sea, las personas directamente no tienen todavía el medidor, incluso todavía no está constituido, digamos, el reglamento de copropiedad, y eso es algo que realmente nos alarma porque lo vemos muy seguido.
o sea, alquilan los departamentos nuevos sin las unidades y con luz de obra que sale creo que 2 o 3 veces más. O sea, ese es un caso que realmente lo vemos, ya que lo traigo a colación, ya que estaban hablando, digamos, de los inmuebles nuevos, ¿no? ¿Deberían hacer algo las autoridades? Digo, vos como representante de los inquilinos, ¿creés que tiene que haber una ley que ponga todo? Yo lo que estimo es que tiene que haber una autoridad de aplicación para, por ejemplo, hay cuestiones que los inquilinos se enfrentan cada vez que contratan o durante la vigencia de un contrato de locación, es que cuando surgen diferencias con los locadores, digamos. Yo tengo un calefón, se rompió, no se quiere hacer cargo, entonces si yo no llego a un acuerdo con esta persona, voy a tener que ir a la vía judicial. Primero, ir a una mediación, y si fracaso ahí, voy a tener que ir a la vía judicial, voy a tener que consignar los alquileres si yo no me pongo de acuerdo, porque si yo, digamos, como inquilino, digamos, me hago cargo de ese calefón y después me lo quiero descontar de los alquileres como autoriza el Código Civil, si yo no llego a un acuerdo voy a tener que ir a una vía judicial. Entonces, lo que sería bueno es que se reforme en ciertos puntos la ley de locaciones urbanas y se establezca una autoridad de aplicación que incluso pueda tener estos espacios específicos de mediación entre locadores y locatarios. Pero, eso es un anhelo anhelo que local y tenemos. locatario, o hay un problema también con los inmobiliarios No, que a ver, cobran las comisiones? justamente quería pedir la intervención por lo siguiente. Lo que dice Ricardo es cierto, suele suceder, pero no sucede cuando el profesional inmobiliario interviene. ¿Por qué? Porque representa al propietario. El profesional inmobiliario formado, que ha estudiado, sabe perfectamente que se alquila un departamento. El calefón, aparentemente, digo lo del calefón porque lo comentó Ricardo, Sí, sí. el calefón, en el momento que se revisa el departamento, anda bien. Y de repente, ¡tuc!, se descompone. Vamos a suponer la hipótesis de que haya que cambiarlo porque resulta que... ¿Quién no, se hace cargo? Justo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, quien debe hacerse cargo es el propietario porque forma parte. Y entonces, lo que solemos hacer, aquellos que manejamos locaciones, como tantos inmobiliarios, es... a veces lo paga el inquilino y se le descuenta, o muchas veces directamente lo pone y el propietario lo que paga. pretende es jerarquizar el rol que tiene el agente inmobiliario. No, pero es que el agente inmobiliario tiene un rol de jerarquía y estas cosas suceden seguramente, no digo que no haya una excepción de inmobiliaria, pero a lo mejor los casos que van son aquellos, gente de buena fe, que contrata con los propietarios. Y es cierto que hay muchos propietarios que son abusadores, eso no lo podemos negar. ¿Qué comisión está cobrando hoy por un alquiler una inmobiliaria? No cobramos comisión, cobramos honorario porque tenemos un colegio profesional. Bueno, Lo que se lo está que cobrando... vulgarmente se llama comisión. No se llama vulgarmente. Antes se llamaba, porque Bueno, no Lo que estábamos regulados. antiguamente se llamaba Perdón, comisión. Exactamente. Perdón, mi amigo que está buscando el departamento en Barraca llega a la inmobiliaria, Sí. le dicen tiene que pagar un mes o 2 meses de depósito, un mes de comisión Sí. o 2 meses de comisión, Sí. y lo llaman así. Bueno, ellos lo Le llaman llamaron como así, quiera. pero El debe eufemismo es llamarse honorario, Está bien. porque la ley 2340, ¿no es cierto?, que es la que regula la actividad, hay un colegio, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, y la ley universitaria Ahí va. 25028 dice que la persona profesional tiene derecho a percibir honorario. Entonces nosotros lo llamamos desde la creación del colegio honorario. Arévalo, Los más- inmobiliarios, ¿quiere que le diga algo, Sí. Alejandro? Hay inmobiliarios que me dicen, yo soy socio de CUSICBA, es el colegio. Vos no podés ser socio, sos matriculado. Mire, nos Pero están vamos- inundando de las redes Sí. sociales gente que dice... Sí. Sí, seguramente habrá inmobiliarios que dicen eso. No, gente si le que gusta dice lo contrario, que dice que realmente las inmobiliarias, las experiencias no son muy buenas. Y seguramente no la tendrán, pero para eso tienen el ámbito del colegio profesional. Mencionar qué es lo que puede hacer un inquilino cuando ocurren estas cosas que estaba diciendo Claro, el señor exactamente. Arévalo. Por ejemplo, Hay que, digamos, cuando una inmobiliaria quiere cobrar más del 4,15% que está establecido en la ley que señalaba Arévalo, que es la ley 2340 que crea CUSICBA, incluso CUSICBA tiene como un tribunal de faltas, ¿El Así 4,5 con el 4,15% de qué? se suman Del los total del 24 contrato. meses, eso da una suma, y de ahí
el inmobiliario, si está alquilando, si está interviniendo en un alquiler que es para vivienda única, puede percibir de honorario solamente el 4,15%. Entonces, si un inquilino, que suele pasar, no digo todas las inmobiliarias, pero hay algunas que piden 2 meses o incluso más, ahí tiene que hacer la denuncia en CUSICBA, que incluso cuando uno ingresa en la página de CUSICBA tiene un padrón de infractores, que incluso una persona cuando está por contratar con una inmobiliaria puede consultar ese padrón. Perdóname, para traducirlo al español, 1 dividido 24 es 0,0416. El 4,8 equivale más o menos a un mes. Exactamente. Es Es lo que el históricamente... que le quiere cobrar Eso 2 lo- meses de comisión lo está robando. Eso es lo que está pasando. Exacto. Bueno, Está atención, abusando. este es un dato. Está abusando. Es una ley Yo que lo está he dicho vigente. en cientos de programas. Y creo Sí, que lo dije el acá, ámbito de la ley últimamente es con Gustavo. la Ciudad de Buenos Aires, no es una ley de la legislatura porteña. ¿no es cierto? Exactamente. Hay que Ustedes, aclarar alguien, eso, no es una ley alguien que haga nacional. esto, Sí. lo expulsan de la Cámara. Bueno, la Cámara es una asociación civil, digamos, una asociación civil empresaria, gremial empresaria. Hasta que se crea el colegio, la Cámara, ¿no es cierto?, recibía denuncias, ¿no es cierto?, y contra inmobiliarios y las manejaba. Ahora lo sigue haciendo, pero quien tiene la potestad, ¿no es cierto?, ahora es el colegio, Está bien. porque es un ente semipúblico no estatal. Bien, Arévalo de la Cámara Inmobiliaria, Botana de los Inquilinos y Germán Gómez Picasso de Reporte Inmobiliario, muchas gracias por estar acá.